bautizaron mal, bautízate aquí con nosotros. ¿A quién van a pescar? ¿A uno que de verdad se convirtió, se arrepintió y sintió la gloria de Dios cuando se bautizó? ¿A quién van a pescar? Al que cumplió un requisito religioso. Ah, es que el pastor dijo que había que bautizarse. Ah, el padre dijo el Espíritu Santo, ¡shut! ¡Ay! Ah, qué bueno. No le pasó nada. Entonces llega el otro y dice, quedaste mal bautizado. Digo, ay, ¿verdad? Y quedó con mi certificado bautismal. ¿Sabe por qué se lo cambia? Porque no es cristiano. Porque todo el que ha conocido esa cruz y lo ama y va al bautismo con lágrimas pidiéndole perdón, sabiendo que es un pecador totalmente condenado y que por su sangre ha tenido libertad, va y se mete en esas aguas con el amor más grande, y lo que le pasa en las aguas nunca lo olvida, lo marca para siempre. Mire, como yo le decía a esta gente, mi mamá, ella dice siempre que nos vayamos para Jerusalén. Imagínense ahorita como que toca esperar, ¿verdad? La macho allá la cosa. Oiga, pero yo le dije al Señor, porque en Jerusalén los cristianos que peregrinan a Jerusalén, que van a visitarla, tienen una costumbre, y es costumbre de todos, y es que todos van y se bautizan en el Jordán, donde Jesús y donde Juan fue bautizado por Juan el Bautista. Y yo le dije al Señor, Señor, si yo voy a Jerusalén, yo no me vuelvo a bautizar así en el Jordán, porque yo sé que lo que importa no es el agua del Jordán, sino la fe del que se está bautizando. Y puede ser piscinita, puede ser mar, puede ser río, puede ser lo que sea, pero el que decidió agarrarse de ese precioso Jesucristo y dice atrás el mundo, fuera el pecado, y dice voy tras de ti, esas aguas se vuelven la tumba del hombre viejo, la tumba del pecador, la tumba del malvado. Nunca más resucitará ese hombre de ahí, y yo nazco a vida nueva. Amén. Así que yo, ¿por qué voy a jugar con Dios? Que porque es una costumbre, pues será la costumbre de los demás. Pero lo que fui yo hace 10 años, hice pacto con Dios en las aguas, de que nunca volvería a Egipto y nunca he vuelto. Nunca volví a la parranda, ni al trago, ni a la maldad. Me bauticé una sola vez para irme para el cielo, y lo hice con todo mi corazón. No me vuelvo a bautizar. No juego. ¿O qué es lo que voy a hacer allá? Padre, perdóname porque soy un pecador cuando la gente dice que soy un santo. Padre, perdóname porque no tengo el Espíritu Santo cuando ores. ¿Cuántas cantidades de lenguas hay? Tengo dones del Espíritu. Y voy a decirle a Dios, ay, ¿quién me volvió a bautizar? ¿Acaso eso es una payasada de juego? A mí me perdonas. Para mí, ese es de los momentos más importantes de la vida de un creyente. Para mí, porque para mí lo fue. Lo fue tan importante como nunca, ninguna otra cosa. Lo único más impresionante fue cuando Dios me sumergió en el Espíritu Santo y me inundó de poder. Eso me llevó a la dimensión celestial. Amén. Entonces, conozcamos el misterio de la Trinidad. Es una persona, son tres personas. Muy fácil. En Génesis capítulo 1 comienza, ¿verdad? Desde el principio, Génesis. Capítulo 1, versículo 26. ¿Está contento o ya se cansó? Dios mío, no estoy cansado yo, que llevo hablando no sé cuánto tiempo. ¿Quién lo tiene? 1:26. ¿Quién viene hablando? Dios. ¿Y qué viene diciendo? Hágase la luz. ¿Y qué pasaba? Se hizo la luz. Y luego dijo, bueno, ahora haya tierra en medio del mar. Se hizo la tierra. Ahora ya plantas. Ahora ya lumbreras. ¿Quién está escuchando? Y venía hablando Dios. ¿Quién venía hablando? Dios. Muy bien. Pero en el 26 sucede algo rarísimo. Mire, entonces dijo Dios, está creando, va a crear, ¿verdad? Y de repente sale con una cosa rara, que lo dijo antes. No dice, y dijo Dios, hagamos la luz. ¿Dijo así? No, solo habló. Pero de repente dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen. ¿Está hablando en plural o en singular? Conforme a nuestra semejanza
semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos. Y en el 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. ¿Cuál es la imagen de Dios? Increíble, ¿no? Varón y hembra lo creó. Y eso tengo que explicarlo porque si no, entonces, ay, o sea que Dios es mujer. No, Dios es Dios. Pero escuchen. El carácter, bueno, vamos a mirar. ¿Cuál es la imagen de la semejanza de Dios? Usted está compuesta por ¿cuántas partes? 3 partes. No, ese es su cuerpo. Usted, el que me está oyendo, el espíritu. Usted es espíritu, alma y cuerpo. Eso enseña la Biblia. O sea que usted está dividido en 3 partes fundamentales. O sea que si la imagen y la semejanza de Dios soy yo, Dios ¿cuántas partes tiene? ¿Sí o no? Y el carácter femenino y el carácter masculino salieron de Dios. Pero no el cuerpo, sino el espíritu de la mujer y el espíritu del hombre. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahí? Luego viene la creación de los cuerpos, porque cuando no se encuentra una ayuda idónea para Adán, ¿qué significa ayuda idónea? Lo voy a explicar. Adán está haciendo algo, le está poniendo el primer trabajo del hombre, yo no sé cuántos lo sabían, fue el intelectual. Se llamó la taxonomía, bueno, eso digo yo ya desde esta época. Significó que Dios le dijo, Adán, le voy a traer todos los animalitos y lo voy a distraer un ratito y usted le va a poner un nombre a cada animal. Y como se llame el animal, así se queda, como usted diga. Entonces llegó el marrano y la marrana. En esos movimientos no tenían nombre, entonces a ver, le decía el Señor, Adán, ¿qué? Este tiene cara de marrano. Marrano. Y la otra, marrano. No, muy bien. Ahora, venga, me parece un par de animales como su cuello, ¿no? En el lago. No, esto tiene pinta de jirafa. ¿Le puso jirafa? Bueno, tiene otro jirafa, yo supongo, ¿verdad? No tengo ni idea cómo será. Luego el caballo, la yeguita. El burro, la burra. Y cuando terminó con todos, llegó y dijo, oiga, algo está mal con Adán. Algo anda mal. ¿Por qué? Porque él notaba que marrano y marrana se unían y tenían marranitos. Y resulta que Adán andaba diciendo, hola, y el Adán, ¿cómo hacen el Adancitos? ¿Quién me entendió? Entonces, ¿dónde estaba Eva en esos momentos? Dentro de Adán. Estaba dentro. ¿Quiere verlo? Génesis 5. Pues, ¿sí está feliz con el estudio bíblico o no? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra, varón y hembra, ¿tienen nombre ahí? No. Significa espíritu y alma de hombre y espíritu y alma de mujer. Los creó, ¿verdad? Por esas razones que usted no va a morir el día que su cuerpo muera, porque es que usted salió de Dios, que es eterno y su espíritu es inmortal igual que él. ¿Quién me entendió ese pedacito? Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. Entonces, hermano, lea porque si no vea que tiene usted su problema. No, señor, no se llamaron Adán y Eva. Los creó y los llamó Adán. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios sopló en las ñatas, aquí en la nariz del muñequito, está el muñequito de algo así. ¿Cuánto tiene imaginación? Dios se puso a hacer el muñequito, ¿verdad? ¿Y luego qué le hizo? Cuando le sopló, ¿qué le metió? No van siguiendo la enseñanza. ¿Qué le metió al muñeco?
alma de varón, y espíritu y alma de mujer. Y eso le llamó Adán. Por esa razón, cuando Dios dice, oiga, llegó la hora de hacerle a Eva, cogió la costilla, se la sacó, ¿volvió a soplar? ¿Por qué? Porque Ya estaba dentro. Solo sacó el componente espiritual y lo unió con el cuerpo e hizo la mujer. Y cuando Adán despertó, dijo, uy, algo me falta. Además de la costilla. ¿Quién entendió así la creación? Pero el ser humano es espíritu, es alma y es cuerpo. Eso es lo que se llama el hombre. Ahora, ¿con quién está hablando Dios cuando dice hagamos? Entonces viene una verdad teológica que es que solamente Dios es creador de todas las cosas de la nada. Usted y yo podemos crear cosas con base en algo, pero decir, bueno hermanos, voy a crear una butaca solamente hablando, ¿puede? ¿Solo quién puede? Dios tiene ese poder. Entonces Dios dice, hagamos, ¿para qué? A crear. ¿Con quién está hablando? Entonces el unitario dice que Jesucristo es una manifestación de Dios, pero no lo reconoce como una persona. Y yo te pregunto, ¿con quién hablas tú normalmente? Con las personas. Y las personas de la Trinidad, o las tres partes, las tres personas, que en esos momentos se llaman Padre, se llaman el Verbo, y se llama el Espíritu Santo, están hablando entre ellos. Ese es Dios. Y está diciendo, hagamos. Y como son uno solo, pues no hay discusiones. No, si no fue que alguno de los tres dijo, no, así no es. Por eso el querer de Dios es que seamos uno como ellos son uno. Que no haya discusiones entre nosotros. ¿Quién dice amén? ¿Dónde lo vemos más claramente? Miren el capítulo 3. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Seréis como qué? Sabiendo el bien y el mal. Ahora, vete al 22. Y dijo Jehová Dios, serás como qué? Como Dios. Y dijo Jehová Dios en el 22, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Dijo Dios qué? Pero la serpiente le dijo, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Dios dijo, sí, oiga, la verdad, el diablo metió un programa al hombre y luego dijo, es como uno de quienes, de los ángeles. ¿Quién está hablando? Y sigue hablando en plural. ¿Quién está entendiendo hasta ahí? Ahora, para poder avanzar y terminar con este asunto, aunque pudiera darte muchas citas acerca de esto, te voy a dar varios momentos. Bueno, haga varias citas, ¿vale? Chiquitas, rápido. Génesis 15. Indicios. Yo pregunto, en Génesis 1 queda claro que cuántas personas como mínimo componen a Dios. Como mínimo. 2. ¿Por qué? Porque el plural es a partir de 2. Pero no está revelado. ¿Quién me está entendiendo ese pedacito? Dios está empezando a dar indicios de que Él es varias personas, o sea que Él está compuesto por varias personas. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Ahora, entre esas personas no hay división y están hechos todos de la misma sustancia, por eso los tres son Dios. Ahora, ojo con esto, estos tres son uno solo y conforman el Dios nuestro. Yahweh, nuestro Dios. ¿Quién me está entendiendo hasta ahí? Ahora, ojo con esta parte. Ellos hablan entre ellos. Tienen conversación, o sea que son personas. Tienen conversación y dicen, hagamos. Mire lo que ha pasado. Luego lo vuelve y lo repite en la Torre de Babel, ¿sabían? Dice, desciendamos ahora y confundamos sus lenguas. Y cualquiera sabe que el que da las lenguas es
crea la Trinidad completa, pues dice, hagamos, porque la Trinidad es la creadora. Pero para confundir las lenguas dice, descendamos. ¿Y quién confundió las lenguas? Ya lo sabemos por hechos. El mismo que después les dijo, voy a hacer lo mismo que hice en el pasado. Y les dio los idiomas. A los apóstoles sin saberlo. ¿Quién está entendiendo hasta aquí el misterio de Dios? Vamos entendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada persona, aunque es Dios mismo, cada uno tiene una función y una manifestación y una forma de ser. Ahí se manifiesta de una manera diferente. Y tiene una función. Usted es cuerpo, ¿verdad? O sea que de sus 3 áreas, usted solamente tiene una parte somática. O sea que si usted es imagen y semejanza de Dios, solo una persona de la Trinidad es la que se encarna. Las otras dos no. ¿Los dejé en jaque mate o qué pasó? ¡No! ¡El Hijo! ¡Es obvio! Voy a seguir dilucidando el misterio. Juan capítulo 1, en el principio era el verbo. Ojo con eso, es que yo no puedo creer que estos tipos no lean bien la Biblia. Ayúdenme al espíritu, perdón que usted me quedó aquí, tienen. Ayúdenme, me quedé aquí. En el principio era el verbo, cuenta que eso es el verbo. Y luego dice, y el verbo era con Dios. No ¿será que no se lee bien? Con. Ese con significa que está solo. No. Y estamos cuando en el principio. O sea que en el principio no había qué. ¿Qué había en el principio? Nada. ¿Qué me entendió? Pero el verbo está con Dios. ¿Y cuál es el Dios del verbo? Increíble. El Padre, que es su emisor. Pero no es creado porque las palabras mías salen del interior mío y tienen mi propia sustancia. Así pasa con Dios. Las palabras del Padre tienen la misma sustancia del Padre, por eso no son creadas, son creadoras. Porque Dios todo lo que hace lo hace por medio de su palabra. Y esta palabra se hizo carne, dice Juan, y vimos su gloria como el unigénito de Dios, el Padre. ¿Quién está entendiendo el misterio de la Trinidad? Pero entonces son dos dioses. No, porque yo soy la palabra de este. Y me meto aquí. Y no tengo problema porque somos de la misma sustancia. Y me manifesté y sigo siendo Dios. Y vuelvo y vengo para acá. Y sigo siendo Dios. Y entre los dos no puede haber ninguna clase de tropiezo. ¿Por qué? Porque somos de la misma sustancia, hechos de lo mismo. Somos Dios, somos eternos. Jamás hemos pasado. Y Dios hace el plural para decir, y estos 3 son uno. Para entender eso tienes que entender una palabra del hebreo. Shemar Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. La palabra Echad es la clave. Uno es. En hebreo, ¿sabe qué significa ese uno? Significa una unidad compuesta. Entonces, para que usted me entienda esa misma palabra en el español, porque es diferente el hebreo del español, le voy a hablar de esto. Si yo, por ejemplo, a usted le digo, hermano, la palabra un equipo, ¿eso es singular o plural? Sí, un equipo de fútbol, ¿es singular o plural? A ver, ¿dónde están los profes de español? Porque yo sí quiero averiguar eso. No, yo no sé, ¿dónde están los maestros aquí del español? Un equipo de fútbol. Singular. ¿Cuál es el plural de equipo? Equipos, estamos hablando en español, no en hebreo. Pero, ¿qué significa si yo voy a definir la palabra equipo de fútbol? Defínalo. Usted vio el mundial, ¿verdad? Equipo de fútbol. No, ¿qué es un equipo de fútbol? Mira. 11 jugadores. Yo estoy hablando de uno solo. Sí, señor, no se ofenda, pero son 11. Entonces eso se pasa con todo ignorante de la Biblia. Que dice Ejá, y Ejá significa pluralidad en uno. No es un simple singular, es un singular que significa una pluralidad de partes.
el día de un día. Ejá. O sea, ejá se utiliza cuando son dos cosas que conforman una. ¿De qué está compuesto el día para Dios? De la tarde y de la mañana. Un día. A ver, otro ejemplo. ¿Cuántos días? Hoy mismo es un solo día, ¿verdad? Pero yo tengo varios saludos, ¿no? Si yo llego a esta hora, perdón, no mire el reloj que se me espanta. Diga, yo digo, Arturito, buenos días. ¿Usted qué me dice? No, ¿usted qué me dice hasta ahora? Usted me corrige. ¿Y me dice qué? Y yo le digo, no, 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 hermano. Esto es un solo día. Y un solo día es un solo día. Buenos días. Sí, señor. ¿Quién está raro? Yo. Porque el día tiene tarde. Y el día tiene noche. Y el que no entiende ni siquiera los idiomas, por eso están en las sectas. Porque en 1913 un montón de gente que no sabía Biblia se puso a especular. ¿Y a quién prenden estos? A los ignorantes. ¿Usted se acuerda de una frase de su pastor que un día le dije? La ignorancia no es un defecto. La ignorancia es el defecto. ¿No captaron? Sí. Es el defecto. ¿Por qué nos lleva a cualquier error y problema? Dígame usted por qué caímos en tantas cosas. O yo, ¿por qué caí en tanto error y tanto problema y tantas cosas lo meten a uno? ¿Por qué? Por ignorantes. Por eso Dios dice, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento de Dios en este caso. Así que cuando están entendiendo hasta aquí la Trinidad, como mínimo sabemos que hay dos personas que están dialogando, van a crear, luego dice, bajemos y conjuntámonos, y de repente aparece un tercero que vuelve y aparece en Hechos de los Apóstoles, dando idiomas. Y estoy viendo que no son cosas, como dicen las manifestaciones ventrílocas. Hola, Mariaquita. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Son personas. Son personas, por eso hablan. Por eso sufren. El Padre habla de su dolor en cuanto a Israel, pero el Cristo encarnado dice, no quiero beber esta copa, pásala de mí, Padre. Está sufriendo. Significa que tiene alma. ¿Estamos bien? ¿Está sabiendo defenderse de la herejía o no? El capítulo 1 es... Ahora, le estoy enseñando esto solamente para que lo aprendan. Porque que ellos vean esto y lo entiendan, se los dije y se los puse. Le pregunté las cosas, le dije, ¿por qué razón en Apocalipsis si Jesús es Dios y Dios está en todas partes? Porque ese es su defensa. Es que Dios está en todas partes. Le dije entonces, ¿por qué dice el capítulo 22 de Apocalipsis y el Espíritu, una persona? Y la iglesia, que es el colectivo de creyentes, dice, ven, Señor Jesús, si ya está, ¿para qué viene? Si Dios está en todas partes, ¿por qué le dice al que vuelva a la tierra? ¿O es que no está en la tierra? ¿O dónde es que está? ¿Cómo es que está? ¿Cómo es que esto funciona? Entonces ellos no tienen claridad doctrinal porque solamente se concentran en su herejía. ¿Quién me está entendiendo? Pero tú no te concentres en herejías, lee toda la Biblia y vela como ella es y amóldate a ella. Y irás para arriba. ¿Alguien quiere más o no? Hermano, me emociona. Pero mire, pistas de que son tres. ¿Cuántos quieren ver pistas en el Antiguo Testamento de que son tres? Son tres personas, no uno. No una sola persona, un solo Dios, pero tres. Capítulo 15 de Génesis. Y le dijo, versículo 9, trae una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó en todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Quién sabe qué está haciendo Abraham?
prometido la vas a cumplir. ¿A quién le está hablando Abraham? ¿Dios miente? Pero Abraham quería tener un seguro más seguro para saber él que lo que Dios le había dicho lo iba a cumplir. ¿Y sabe qué hace el Dios precioso a Abraham? ¿Lo regañó? No. Le habló en su propio idioma. Entonces aprenda otra pauta bíblica. Pero es que la Biblia fue escrita por hombres. Entonces usted le responde al ateo: ¿y qué quería? ¿Que lo escribiera un chango? Primera pregunta. Primera respuesta. Y segunda respuesta, además de eso, el libro llamado Biblia, que son las cartas de Dios para el hombre, y por eso la escriben hombres para ser entendidas por el hombre. ¿Qué me entendió ese pedazo? Por eso Dios nos muestra que Él habla en nuestro lenguaje, porque si Él nos pone a hablar en su lenguaje, ¿quién le va a entender? Es Dios. Entonces Él se baja a este nivel y le dice: Abraham, quiere que lo va a mostrar mi seriedad. ¿Cuánta misericordia? Entonces Abraham dice: ¿y cómo, Señor? Digo, vamos a hacer lo que los hombres hacen. ¿Y qué es lo que los hombres hacían en el tiempo de Abraham? Cuando ellos querían cerrar un pacto que era supremamente delicado, cogían una bestia, un becerro, una cabra, lo que fuera, y la partían por la mitad. Y de esa mitad salía la sangre de ese animalito. Y se hacía un barro, la tierra se mezclaba con la. Luego los dos varones que estaban en el pacto, no era suficiente el contrato, no era suficiente el juramento, esto era más delicado porque se llamaba el pacto de sangre o partir pactos. Entonces el hombre decía: mira, si tú me fallas, así vas a quedar como este animal muerto. Y si yo te fallo a ti, también que me maten. Luego se quitaban los zapatos y pasaban por el medio del barro con sangre, y con eso sellaban el pacto, de que era tan serio que así era. Pregunta: bastaba con un animal. ¿Y por qué Dios le dice a Abraham: párteme tres de 3 años? ¿Cuántos se gozan? No, ya les dio pues sueño. Yo estoy aquí gozándome y ya les dio pues sueño, ¿no? ¿Ah? Por eso toca que vengan los viernes. Así hablamos una parte el viernes y otra partecita el domingo, pero todo concentrado en un domingo se pone teso. Mire lo que hizo. Y tomó en todo esto, eran 3 bestias, ¿verdad? Una becerra, una cabra y un carnero. Las 3 tenían que ser de 3 años. Dice que también una tórtola y un palomino. ¿Pero mató los palominos? No. Pero puso los 3 muñecos esos, los 3 animales, y los rajó y dejó las 3 mitades o las 3 partes abiertas, esperando que pasaran cuantas personas, porque como así que Dios me dice: vamos a hacer un pacto tú y yo, vamos a hacer como los hombres hacen, y ¿por qué no partó una? ¿Por qué partió 3? Le va a preguntar: ¿se paseó por las 3? Versículo 11: y descendían aves de rapiña, más a la caída de la tarde. Versículo 13: entonces Jehová dijo a Abraham: 10%, todo, y tú vendrás. 16, en la cuarta generación. 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales